Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro coloquio semanal, Dios los bendiga. Y comenzamos en este nuevo día con esta maravilla de versículo, Fernando. Recordando que escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Buenos días. Estamos en un momento de buenos días, ¿no? Que estamos viendo en la parte de atrás cómo sale el sol. Qué maravilla, ¿no? Poder estar en estos momentos, disfrutar el tiempo para que uno vea todas las cosas que Dios hace por todos nosotros, ¿no? Qué lindo es poder experimentar este tipo de cosas. Y efectivamente así es. No solamente de pan vive el hombre. Y en el Antiguo Testamento precisamente nos lo recalca en Deuteronomio 8:4. Deuteronomio 8:3, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de labios del Señor. Y en los coloquios pasados teníamos la oportunidad de expresar eso, que no solamente de pan vivía el hombre, sino de lo que salía de la boca de Dios, ¿no? Y regresamos al Antiguo Testamento con tremendo versículo, ¿no, pastor? Sí, recordemos que estamos hablando de la verdad. Ajá. Y que la verdad es nuestro escudo, es nuestra ayuda, es la arma perfecta para combatir todo lo que el enemigo y lo que el mundo nos quiere poner. Y por eso Jesús dice, escrito está. Entonces por eso la gente dice, bueno, entonces ¿por qué se devolvieron de Mateo a Deuteronomio? Porque cuando Jesús dice escrito está, es porque ya estaba escrito. Claro. Por eso aquí nos devolvemos y mostramos el versículo original de donde había salido esta frase de que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por eso nuestro alimento, seguimos recalcándolo, tiene que ser lo que sale de la boca de Dios, porque de esta manera es que vamos a poder transformar nuestra vida a través de la bendita palabra de Dios. Así es. Y los procesos que presentaba el pueblo judío en ese tiempo fueron procesos difíciles, donde pasaron mucho sufrimiento y pasaron hambre, donde hacen comparaciones precisamente con la comida, que no solamente de la comida iban a vivir, sino lo importante que era hacerle saber al pueblo judío que la palabra que salía de Dios era muy importante para que ellos pudieran lograr ese transcurso, ese caminar agarrados de la mano de Dios, ¿no? Agarrados de la mano de Dios. Ese proceso era un proceso de sufrimiento, un proceso difícil, un proceso donde ellos en un momento dado no creían, ¿no, pastor?, que iba a ser así. Sí, ellos pensaban que en medio de ese caminar del desierto iban a morir y que Dios los iba a abandonar. Pero cuando más sus fuerzas físicas estaban desfalleciendo, cuando más el hambre física los estaba abrumando, Dios envía ese maná a través de su poder y les da ese alimento físico, pero que también se convertiría en ese alimento espiritual, porque sería como Dios demostraría ese poder sobrenatural y estaba demostrando ese poder sobre su pueblo, que son ellos. Y entonces de esta manera ellos empiezan a comprender que Dios tiene el control de todas las cosas y de que ese alimento espiritual es el verdadero alimento para la vida. Claro. Entonces el proceso para ellos era complicado, era difícil. Un pueblo que tenía, como yo estaba diciendo antes, un pueblo que estaba pasando por sufrimientos, pero recalcaba en su palabra, en lo que quería expresar Dios sobre ellos, era que era importante que entendieran que ese proceso era con Él o no podían avanzar, ¿no? Ese proceso tendría que ser de la mano de Él, ¿no? Y venimos desde allá hasta los días que tenemos nosotros vida, el día de hoy. Es el mismo proceso del ser humano, ¿no, pastor? Es ese mismo proceso porque en tiempos tan complicados como los que vivimos actualmente, donde se ve la guerra, la destrucción, el derramamiento de la sangre inocente, solo estos procesos podemos pasarlos cimentados en la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar la promesa, ahí vamos a encontrar la verdad,
ahí vamos a encontrar lo que nos va a ayudar a salir al otro lado, Claro. y a no desfallecer, Claro. y a no pensar que esto no tiene sentido nada, y apague la luz y vámonos porque esto ya no sirve para nada. No, al contrario, nuestro reto actualmente como creyentes, como hijos de Dios, es poder demostrarle al mundo que la palabra de Dios sigue vigente, que ese alimento es la respuesta, que esa palabra es la solución y es el camino que tenemos que tomar. Parte del versículo habla de: los voy a alimentar con algo que ustedes no conocían, que era el maná, El maná. ¿no? Que ni sus antepasados ni ustedes lo habían conocido. Y para mucha gente que nos está viendo, precisamente, de pronto la palabra de Dios puede ser sorpresa. La palabra de Dios puede ser algo que no lo conoce con certeza, ¿no? La importancia de que el ser humano conozca de su palabra y lo repetimos en nuestros coloquios, ese es el conocimiento que tenemos que tener de Dios. Así como expresó Dios en su hablar con ellos, les decía: ustedes no conocen del maná, ni ustedes ni sus antepasados, pero yo se los voy a dar. Pero no se trata de eso solamente, sino se trata es de mi palabra, del conocimiento de la palabra. Qué importante eso, ¿no, pastor? Sí, ya lo hemos venido repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo, así sonemos disco rayado. La importancia de conocer la palabra. Cuando conocemos la palabra, cuando le enseñamos a nuestros hijos la palabra, cuando cimentamos nuestros matrimonios en la palabra, cuando hacemos negocios cimentados en la palabra, cuando tenemos relaciones de amistad con las otras personas cimentados en la palabra, ahí es cuando todas las cosas toman el verdadero sentido, porque Dios a través de su Espíritu nos va a guiar por el camino correcto, y por eso la palabra seguirá siendo el único camino a esa salvación. Claro. Entonces, al día de hoy, ¿qué podríamos pensar nosotros? Pasamos momentos difíciles, pasamos momentos complicados, y entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Porque no lo viene diciendo desde esos tiempos. La clave está en que tenemos que meternos y apegarnos al hecho de que la palabra de Dios es quien nos va a sacar al otro lado. Si ellos espiritualmente no entienden en esa época que tenían que estar apegados a Dios, pues es lo mismo con nosotros hoy día, ¿no, pastor? Sí. Nosotros Tenemos que entender que nuestra vida tiene que caminar desde la mano de Él, ¿no? Tenemos es que sobrepasar nuestras cosas es de la mano de Él todo el tiempo. Todo el tiempo, porque si no, ahí es donde perdemos el rumbo. La brújula comienza a girar y a girar y a girar y no podemos encontrar el norte. Sí. Y es esa palabra de Dios, esa relación directa con Él, es ir a buscarlo, así como venimos nosotros hoy en este día maravilloso a encontrarnos con Él a través de su Espíritu, a través de la palabra que nos da en la Biblia escrita. Es la fuente, es esa fuente, es ese alimento que no puede acabar, que es inagotable, que es inmutable, que no cambia, y que encontramos la respuesta, encontramos la solución a todos, pero a todos nuestros problemas. Así es. Y repetitivamente, pues, ¿cuántos problemas podemos tener? Diferentes, muchos. ¿Cuántas alegrías? Muchas. La esencia de nuestro caminar, y de verdad de corazón se lo decimos a la gente, es el hecho de que encontramos su gracia y su favor precisamente en Él, ¿no? Cuando entendemos que por medio de su palabra, las cosas así sean difíciles, siempre hay un aliento en Él, siempre hay una verdad, siempre hay ese descanso, ¿no, pastor? Ese descanso. Seguramente que el pueblo judío, en su caminar y en su momento de dificultad, él entendía que definitivamente era su descanso, su palabra, la que transmitía a Dios en ese momento dado. Es de ahí, de donde esa fuente, ese maná, esa capacidad de poder darnos el descanso, pero también de poder mostrarnos el norte, de poder mostrarnos el camino, de poder mostrarnos el rumbo correcto hacia donde nos tenemos que dirigir. Cuando tenemos decisiones complicadas que tomar, cuando pasamos problemas tan difíciles que no sabemos qué hacer, bueno, ¿dónde vamos? A la
palabra. A la palabra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la esencia de nuestra vida, y Dios, a través de los diferentes libros de la Biblia, nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, y no vamos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscarlo a Él, que lo sabe todo, que es el omnisciente, que tiene nuestra vida en sus manos, vamos a la segura. Claro. Entonces, uno pensaría que las personas que nos siguen, algunos dirán, bueno, pastor, pero ¿qué debo hacer? ¿Me debo devolver al Antiguo Testamento para conocer de su palabra? ¿O me mantengo en el Nuevo Testamento? ¿Cuál sería la clave para decirles a ellos, mire, manténgase estrecho en la palabra, continúe con los evangelios, conozca del Antiguo Testamento, que hay mucha historia, ¿no? La historia es clave, importante, ¿no? Muy importante. Porque en algún momento, cuando estábamos hablando en coloquios pasados, la certeza de que la palabra es desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, ¿no?, hasta el Apocalipsis, completo, ¿no? Es completo, es el bloque entero. El bloque entero, ¿no? Que podamos ir al Nuevo Testamento a través de los evangelios para conocer un poco más de Dios, Ajá. para conocer a través de las enseñanzas de Jesús cómo acercarnos a ese Padre. Eso es diferente. Claro. Entonces, para una persona que no conoce mucho de toda la palabra, de todo el bloque del libro, bueno, nosotros le decimos con todo el cariño, es una manera. No tiene que ser así. Nosotros es una opción que le damos para que comiencen los evangelios, que tiene un lenguaje más sencillo, que es más moderno, y después, cuando tenga un poco más de experiencia, poder revolverse al Antiguo Testamento para conocer toda esta historia que nos envuelve a todos. Claro. Y no la envuelve solo al pueblo judío y a las personas que estuvieron involucradas, sino a todos nosotros, porque todos hacemos parte de ese plan desde el comienzo de la creación del mundo. Claro. Qué tan importante, porque en el versículo que leíamos en Deuteronomio, el conocimiento de Jesucristo viene de atrás, es exactamente lo que decía la palabra, ¿no? Les dice que no solo de maná les voy a dar, pero les voy a dar de la palabra de Dios. Entonces, históricamente, es un complemento que es exacto, ¿no? La palabra es exacta y es completa, ¿no? Ese conocimiento viene desde atrás, que mismo Jesucristo les dice a ellos, pero la Biblia es perfecta, ¿no, pastor? Perfecto. Es increíble, es exacta, ¿no? Es exacta. Y ese ejemplo de ahí de Mateo, cuando Jesús le responde a Satanás a través, escrito está, esa frase, escrito está, significa que Jesús tenía el conocimiento, que Él sabía que eso ya estaba, y nos da ese conocimiento a nosotros para nosotros poder responder de la misma manera y decirle a Satanás, cuando nos pone todas esas flechas y todos esos problemas, dice, escrito está. La promesa está. Mi Dios ha dicho. Y yo me aferro a esa promesa. Amén. Yo me aferro Amén. a lo que Dios ha puesto en su bendita palabra. Y en eso es en lo que creo. No creo en la mentira de Satanás. No creo en la mentira del mundo, sino que nos creemos, nos cimentamos, nos amarramos y no nos movemos de esa infalible palabra de Dios, porque esa es la verdad. Claro. Ahí está. Agarrémonos. Peguémonos. Y en coloquios pasados decíamos, zambúllase, ¿no? En la palabra. Métase al agua. Métase al agua, como tenemos aquí el mar detrás. Métase el agua, saboree, ¿no? Saboree la palabra de Dios. Sienta como el Espíritu Santo le va mostrando cuál es la solución para ese problema, cuál es la esencia de lo que usted necesita saber, lo encuentra es precisamente ahí. En esa palabra que es tan importante para que nosotros entendamos que es ahí donde nosotros podemos continuar nuestra lucha diaria. Nosotros seguiremos diciéndole a la gente, no se preocupe, siga leyendo la palabra, siga luchando, vamos para adelante. Seguiremos en nuestros coloquios siendo insistentes, ¿no, pastor? Tenemos que ser insistentes, así de la misma manera que Dios es insistente y viene y nos toca la puerta todos los días, para que vayamos a su encuentro. Nosotros seguiremos haciendo lo mismo para llevar este mensaje, para poder enseñarle a las personas, para poder acompañarlos en este caminar espiritual y que podamos encontrar esas respuestas a través de la palabra. Claro, es importante que no solo queremos ser insistentes, sino que ellos allá atrás puedan tener la práctica, ¿no? Porque a veces
les tratamos de decir que lean de la palabra, pero seamos ejemplos vivos de lo que leemos. ¿Qué tan importante es ser ejemplo vivo, no, pastor? No. Claro, porque es que ahí es donde encontramos la concordancia de lo que estamos leyendo. Claro. El éxito de poder ir al encuentro con el Señor a través de la palabra no es solo leerla. Claro. Hay que aplicarla en nuestra vida, porque así es como Dios nos va a transformar de adentro hacia afuera. Exacto. Y en su espíritu nos va a ir mostrando el camino y vamos a poder ir afinando nuestros oídos más a su voz para poder escucharlo en todos los momentos y en todas las circunstancias. Exacto. El ejemplo vivo, yo lo veo cuando no escuchamos de la palabra de Dios y cuando no escuchamos de lo que en la Biblia dice. Me parece estar leyendo un poco lo que le pasaba al pueblo judío cuando se desorientaba de lo que Dios decía, ¿no? Estaban creyendo y estaban haciendo cosas que como dioses y creaban cosas de metal y se desviaban en sus pensamientos. Y qué difícil es cuando uno se desprende de esa conexión, ¿no, pastor? Sí, cuando nos desprendemos de esa conexión directa con Dios, ahí es cuando perdemos como, no sabemos para dónde movernos. Exacto. Y en ese ejemplo que tú pones, muchas veces el pueblo de Israel terminó por perderse y hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no iba a buscar a Dios, no leía su palabra, no hacía lo que tenía que hacer. De igual manera nosotros cuando nos alejamos de Dios, cuando no oramos, no leemos su palabra, vamos a su encuentro con Él, le preguntamos, meditamos, tomamos el tiempo para tomar una decisión y lo buscamos a través de su bendita palabra, ahí es cuando nos perdemos y cometemos los errores que no tenemos que cometer. Claro, sigamos y tratemos de que la insistencia de nosotros sea clara todo el tiempo con ellos. Así como nosotros estamos en situaciones a veces difíciles, a veces disfrutando de esta maravilla de mar, pues así sucede en el ser humano. Tenemos tiempos de bendición, tenemos tiempos difíciles, pero todo el tiempo pegados a la palabra de Dios. Y seguiremos insistiendo y seguiremos diciendo a la gente, se puede, trátelo, no se preocupe, vamos a echar para adelante, esta situación va a pasar, porque los problemas a veces son como las nubes, ¿no, pastor? Se quedan un momentico, se ponen negras las nubes, ¿no? Y se ponen negras y dice uno, pero ¿a qué hora se va a acabar este aguacero? No, pasan, ¿no, pastor? Los problemas pasan, pastor. Pasan. Y quizás muchos de nuestros seguidores quizás estén pasando por momentos difíciles, quizás estén pasando por momentos que no entiendan. Quizás esa nube, como tú lo dices, está estancada en su vida, pero solo a través de ir a buscar a Dios, a través de su palabra, de escuchar su voz y de obedecerla, porque la única manera que esa nube va a pasar es obedeciendo, es yendo al encuentro con Dios y haciendo lo que Él me ordena hacer, porque así es como vamos a transformar las circunstancias, no nosotros, sino Dios a través de su poder, y nosotros con nuestra obediencia le demostramos a Dios que le creemos, le demostramos a Dios que su palabra es nuestra verdadera fuente, que creemos en Él y que sabemos que Él tiene todo el poder para arreglar, para solucionar, para mejorar y para bendecir nuestra vida. No sé si ustedes que están mirando nuestro coloquio han tenido la oportunidad de mirar que veníamos de la oscuridad hacia la luz. Y así es, tan sencilla la vida. Miremos que en momentos difíciles siempre va a haber el momento en que va a aparecer la luz. Teníamos en nuestro espaldar cómo sale el sol. Y así es. Péguese a la palabra, insista en la palabra, que Dios tiene algo, tiene un mensaje especial para cada uno de ustedes. Se lo digo por mi propia experiencia y el pastor también lo puede decir. Hay una esperanza. Podemos seguir adelante, podemos luchar. Continúen adelante y sigan ustedes pensando que Dios está ahí. Así como salió el sol, porque sale todos los días, ¿no? Sale todos los días el sol, ¿no? Esa es la promesa. Esa es la todos promesa. Los días sale. Y en eso queremos insistirles a ustedes de que créanle a Él, sigan adelante.
Y bueno, despidámonos, pastor, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, una maravilla de día, una bendición. La bendición. Veníamos de la oscuridad hacia la luz. Su vida está en oscuridad ahora, está en tristeza, en duda. Busque al Señor, busque, de corazón se lo decimos. Nosotros no ganamos nada con eso, usted es el que gana. Es su familia, son sus hijos, es su presente, es su futuro. Créale a Dios, búsquelo a través de su palabra, consígase la Biblia, cómprela, bájela por el internet, en el celular, lo que usted quiera. Pero vaya a su encuentro. Nosotros se la regalamos. O se la regalamos Claro, también, si quiere. claro. Escríbanos a nuestro email, que ahí le sale. Sí, si seguro. necesita una Biblia, nosotros se la hacemos llegar. Seguro que sí. Pero lo importante es que usted vaya al encuentro con Dios a través de su palabra para que ese día de oscuridad se convierta en luz. Recuerde darnos el like, Fernando, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante. Nuestras redes darnos el sociales. like, suscribirse a nuestro canal así de es. YouTube si no lo ha hecho. Y seguirnos a través de las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook. Y ayúdenos a compartir este mensaje con personas que usted sepa que lo pueden necesitar. Dios los bendiga.